metía al cemento. Por las tardes se salía a atracar. Los Ruta 100 eran sus favoritos y los peceros de la Ruta 6. Pero la ley lo andaba persiguiendo. Muy buenos días a todas y a todos, bienvenidos al De Eso Se Trata. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en el 96.9, a todas los que nos están viendo en el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad. Ya se encuentra con nosotros Pepe Flores, @Padawan, para que lo visiten ahí en Twitter. Querido Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi querido Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, pues leyendo las noticias sobre este tema de los programas de espionaje, pensé que ya no se nos había quitado esa mala maña, ¿eh? Sí, fíjate que estuvo muy cargada de Sí, noticias tremendo. en ese respecto la semana. Quiero arrancar por ahí, que el día de ayer el periódico El País realizó una investigación periodística en donde, bueno, se reveló que la Fiscalía General de la República en el año 2019 y 2020 suscribió al menos 4 contratos relacionados con equipo de vigilancia, y de verdad que está bastante problemático porque uno de los contratos, voy a hablar un poquito como de las capacidades y de la historia de esta, pues de toda esta trama de espionaje, ¿no? Uno de los contratos que encontró Zoraida Gallegos, que es la periodista del País que hizo esta indagatoria, corresponde a un software que se llama Geomatrix. Geomatrix es un sistema que lo que hace es que hace una geolocalización en tiempo real de teléfonos móviles, ¿no? La fiscalía pagó más o menos unos 2.4 millones de dólares en el año 2019 para comprar 155,000 búsquedas, es decir, poder solicitar 155,000 veces la localización de un aparato telefónico. Algo que es muy interesante y que es lo que llama mucho la atención es que la Fiscalía ya contaba con este servicio, lo había adquirido en el año 2018, en marzo del 2018, pero recordemos que en ese entonces se estaba haciendo la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República, ¿no? La gente tal vez no recuerda, pero a partir justamente del año 2019, de enero de 2019, es que entra a la titularidad el nuevo fiscal, el fiscal que va a durar durante los próximos, bueno, le quedan 7, pero que debe durar 9 años, que es Alejandro Hertz Manero, ¿no? Entonces, en el 2018 ya había reportado la R3D junto con Reporte Índigo que existía este software de espionaje Geomatrix, e incluso fuentes de la propia eh, su Procuraduría de Investigación, la Subprocuraduría Especial de Investigación contra la Delincuencia Organizada, había dicho de forma anónima que este programa se había adquirido antes de las elecciones del 2018 justamente con la intención de espiar a las personas involucradas en las campañas, ¿no? Algo bien interesante también es que en esa ocasión se compró Geomatrix, fueron 255,000 búsquedas las que se pagaron. Ahora, uno de los grandes hallazgos del país, que a mí me parece como muy, muy destacable, es que ellos revisaron algunos informes de auditoría. Se hizo una auditoría a esta partida presupuestal de gastos en seguridad nacional, y lo que encontraron es que aunque se compraron 155,000 búsquedas, en realidad se realizaron de forma efectiva el 10%, que fueron 13,890, que aún así son un montón de búsquedas, ¿no? Es un montón de veces solicitar localización de teléfonos, ¿no? Casi 14,000 veces. Lo interesante es que mucha gente no lo sabe, pero las fiscalías y las autoridades investigativas, para poder acceder a la localización en tiempo real de cualquier dispositivo, necesitan la autorización de un juez. Es uno de los controles que se pone en cualquier sociedad democrática, ¿no? Que tú, para que no abuses de ese poder, porque es muy invasivo, porque es muy grande, tienes que solicitarle a una autoridad judicial, pues que te dé, Claro. que te palomee la orden, ¿no?
Y tú como fiscalía, las fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República, tienes que reportar en un sitio de transparencia por un tema de derecho de acceso a la información, tienes que reportar en un sitio de transparencia, en la Plataforma Nacional de Transparencia, cuántas veces le pediste permiso a un juez, ¿no? Para que nosotras y nosotros como ciudadanía pues podamos hacerlos sujetos de rendición de cuentas. La Fiscalía General de la República en el año 2019, únicamente solicitó autorización a un juez para geolocalizar un equipo 124 veces, ¿no? Entonces, esto es donde es muy grave. Normalmente, un solo pues cuando equipo compran tantas 124 licencias veces. nos dejan especulando, ¿no? Ay, pidieron 100,000, 200,000, 300,000 licencias, quién sabe cuántas veces lo usaron. En esta ocasión, gracias a esta auditoría y gracias al país, podemos saber con certeza y confirmar que se usó 13,890 veces, pero que solo se pidió permiso en 124 ocasiones. Es decir, en apenas el 0.09%, ¿no? Entonces, el 99.1% de las veces sabemos que la Fiscalía utilizó ilegalmente este sistema, ¿no? Otro punto a destacar es que desde la R3D hemos estado solicitando no nada más los contratos que la Fiscalía ha sostenido con estas empresas, que en este caso se llaman Neolinks de México, sino con muchas otras que sabemos que desde el sexenio pasado y el sexenio tanto de Calderón como de Peña Nieto han tenido contactos comerciales. Lo que nos dijo la Fiscalía a la pregunta expresa de cuál es la información o los contratos que tienen suscritos a partir del 1 de diciembre de 2018, la Fiscalía dijo no existen, ¿no? No hay, no tenemos. Y estos contratos firmados en 2019 y 2020 evidencian claramente que la Fiscalía está mintiendo y que la Fiscalía está deliberadamente ocultando información, pues, que debería ser del conocimiento de las personas. Ahora, eso no es lo peor, Ricardo. Lo peor es que también se descubrió en dos contratos de 2019 y 2020 que la Fiscalía tiene un sistema de vigilancia masiva que se llama ECO. ECO es un sistema que lo que hace es que le proporciona a las autoridades información sobre todas las personas que son usuarias de Internet. Lo hace de manera incógnita y ni siquiera necesita que lo instalen en un teléfono, no necesitas que tú hagas nada como persona espiada. Lo que hace, y esto es muy importante porque es una capa de pronto que las personas no entendemos bien cómo funciona cuando hablamos de privacidad, es que ECO funciona mediante obtener datos que recopilan distintas plataformas de publicidad móvil, ¿no? No sabemos cuáles son estas plataformas, pero muchas veces cuando nosotros descargamos jueguitos, cuando nosotros descargamos aplicaciones de origen desconocido, cuando nosotros utilizamos ciertos servicios, le estamos entregando mediante los permisos de nuestro teléfono o los permisos de nuestro navegador pequeñas huellas de esa actividad que tenemos, ¿no? Esos datos, ¿no? Por eso muchas veces decimos, oye, échale mucho ojo a si estás usando FaceApp, échale mucho ojo a si estás usando esta otra aplicación, no a todas les des que sí inmediatamente, piensa, la gente dice inmediatamente no se ve un efecto. Bueno, muchas de esas aplicaciones, hay unas compañías intermediarias que se les denominan brokers de datos, ¿no? O como corredores de bolsa de datos, que lo que hacen es que justamente como tienen acceso a todo este pool, a todo este gran grupo de datos masivos, lo que hacen es los juntan y se los venden al mejor postor. Y muchas veces el mejor postor son este tipo de empresas que se dedican a la vigilancia masiva. Y quiero hacer hincapié en la palabra masivo. Aquí no estamos hablando de, ay, pues a lo mejor yo sospecho que esa persona hizo un crimen, yo sospecho que esa persona es partícipe de un delito y por eso la voy a espiar. No, aquí es, yo voy a espiar a una gran parte de la población, si no es que a toda la población, porque incluso dentro de su discurso de ventas, ECO dice, yo tengo la capacidad de recopilar datos en masa de todos los usuarios de un país. Entonces, prácticamente lo que puede hacer la Fiscalía General de la República es, pagó 2.8 millones de dólares para poder geolocalizar, ¿no? De manera muy precisa, con casi 1 metro de margen de error, a una persona simplemente sabiendo datos que puedan ser, por ejemplo, su número telefónico, su número de email, que esos son obtenibles por diferentes métodos y que ahora también van a ser obtenibles, por eso te digo que se conecta todo. Exacto.
a través del Padrón Nacional A eso de iba yo. Usuarios de Parece que Telefonía. están hilando los temas, ¿no? Siempre, sí, algo que es muy importante y que de pronto a las personas menos familiarizadas o a nosotras y nosotros como ciudadanos de a pie nos cuesta ver es el gran panorama, ¿no? ¿Por qué se contratan este tipo de softwares o este tipo de equipos? Bueno, porque se utilizan en conjunto, ¿no? Existen muchas otras capacidades de vigilancia que en algún momento habrá chance de comentar, pero por ejemplo, se mostró que en la Ciudad de México hay un montón de antenas falsas o llamados IMSI catchers, que son también mecanismos de vigilancia masiva que lo que hacen es que si tú entras en una determinada celda de cobertura celular, bueno, pueden obtener tu número telefónico y tu número de IMSI o tu número IMEI, que son números que identifican tus líneas telefónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se obtienen estos números, bueno, yo ya caché los números de todas las personas, vamos a suponer que participaron en determinada marcha, bueno, entonces vamos a generar, por ejemplo, una geovalla, ¿no? Una geovalla es un perímetro virtual y, por ejemplo, con Geomatrix, avísame quién entra y quién sale de ese perímetro, ¿no? No sé, del centro histórico o de la plancha del Zócalo. Avísame qué números entran y qué números salen, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? No, yo lo que quiero es revisar el comportamiento o los patrones de geográficos de la población de Puebla, ¿no? Porque se están cayendo en las ciclovías, bueno, no sé, ¿no? Entonces, quiero revisar eso, ¿no? Entonces voy para acá y lo reviso. Entonces, estos usos se van justamente concatenando. Claro. Y repito, uno de los grandes problemas, en el caso justamente de la fiscalía ahorita que se está moviendo a través del hashtag Fiscalía Espía, es que uno, el uso de Geomatrix es ilegal, ¿no? Es ilegal en el sentido de que solamente pidieron permiso 124 veces y lo usaron más de 10,000 veces, ¿no? Entonces, ahí se saltaron uno de los controles de la ley y tienen que responder por eso y deberían ser sancionadas las autoridades responsables. Y en segundo lugar, la vigilancia masiva e indiscriminada no es aceptable en ningún estado. La vigilancia masiva está en el foco desde hace aproximadamente 7, 8 años gracias a un joven que algunos recordarán por nombre que se llama Edward Snowden, ¿no? Que Edward Claro. Snowden fue el primero en decir, hey, los estados, las autoridades de vigilancia están recurriendo a autoridades, herramientas para poder tenernos a todos bien checaditos y poder ver todos nuestros movimientos. Y gracias a Edward Snowden es que a partir de ahí han surgido importantes juicios y litigios que han declarado incluso que esto es ilegal e inconstitucional en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Incluyendo con la propia NSA, ¿no? Entonces, resulta bastante anacrónico que aquí en México pues sigamos trabajando con esos conceptos, ¿no? Entonces, es bien peligroso y eso también es una respuesta un poco, digamos, involuntaria a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en respuesta a las preocupaciones de privacidad acerca del nuevo Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Hay que recordar que el padrón va a ser un registro de líneas telefónicas que se aprobó en el Senado, que se aprobó de una manera pírrica, no mínima la diferencia, que lo que va a tener es nuestros datos de línea telefónica asociados a nuestros datos biométricos, a esos datos que no podemos cambiar porque son inherentes a nuestra fisiología. Y uno de los candados que se le quería poner a este padrón y que fue rechazado por la mayoría en la votación es que se pudiera acceder por las autoridades únicamente mediante orden judicial, únicamente pidiéndole permiso a un juez. No, lo que se hizo es que se aprobó el padrón para que las autoridades puedan acceder, las autoridades investigadoras, en cualquier momento y sin ningún mecanismo de filtro o de rendición de cuentas. Y lo que dice el presidente es, bueno, confíen en nosotros no vamos a espiar, nosotros somos diferentes. Y lo que nos está mostrando justamente esta revelación del país acerca de la Fiscalía Espía es que en realidad no son tan diferentes esas autoridades investigadoras y que hay mucha razón en que la sociedad civil esté solicitando que existan mayores controles a estas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que como dices, todo se concatena, todo se une y es importante verlo en la gran medida o en la gran dimensión, ¿no? Entender que este escándalo de la Fiscalía Espía pues nos afecta a todas y a todos porque hay un mecanismo de vigilancia masiva que puede ser cruzado con otros mecanismos de vigilancia también en posesión, no nada más de las autoridades federales, sino incluso podría ser de autoridades estatales. Claro.
Oye, el padrón ya pasó por las cámaras, se va a ir al tribunal, ¿van a ustedes hacer algo en el aspecto legal? Sí, hay que recordarle nada más a las personas que en el proceso legislativo primero pasa por la Cámara de Diputados, que ahí se aprobó en diciembre del año pasado, de ahí se va al Senado, donde ya se aprobó, y ahorita está en la mesa del presidente, esa pelota está en su Exacto. cancha, él tiene que publicarla. Todavía podemos apelar, sobre todo porque yo sí creo sinceramente que está bastante desinformado por las personas que le rodean de los riesgos y entonces él todavía puede ejercer su derecho de veto y decir, esto se va para atrás, ¿no? Sin embargo, si él llegara a publicarla, existen otras vías legales, por ejemplo, que las personas promuevan amparos colectivos y como saben, cuando una ley de este tipo es promulgada, existen entidades como los propios senadores, los diputados, la Fiscalía General, los organismos autónomos como la CNDH o el INAI, que tienen la facultad legal de desafiarla, ¿no? Que es a lo que tú te refieres, que se Claro. interpone una acción de inconstitucionalidad, que todo apunta a que no va a ser solo una, sino que los senadores van Va a a ser meter una, masivo. el INAI va a meter otra, ¿no? Y entonces se va con un árbitro, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nada más recordarle a la gente que en cuanto entra en vigor, se dan 2 años para el cumplimiento de estas medidas y que estos cambios no son inmediatos, ¿no? La acción de inconstitucionalidad se tiene que presentar en un plazo de 30 días posterior a que se publique y a partir de que se admita pueden pasar 8 o 9 meses si se va rápido o incluso año y medio, 2 años para que la Suprema Corte lo atraiga y lo decida, ¿no? Entonces van a correr los tiempos por ahí medio paralelos, ¿no? Entre que entró en vigor y que, pero mientras tanto la gente que abra nuevas líneas sí le van a estar pidiendo biométricos a muchas personas probablemente que tengan que hacer algún movimiento o actualizarlo con su línea cuando vayan, les empiecen a solicitar biométricos, todo eso pues en lo que Qué la miedo. Corte determina o decide la inconstitucionalidad del padrón. Uf, tremendo, Pepe. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo y nos saludamos la próxima semana, pero no vamos a dejar el tema, lo vamos a seguir investigando, tratando con especialistas como tú. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo y nada más para cerrar, si quieren tener más información a través de esto en la cuenta de Twitter y de Facebook de R3D, R3DMX, ahí está todo fresquecito y actualizado. Gracias, Así Ricardo. es. Pues ahí está la columna de Pepe Flores, versión beta, que desde hace muchos años nos acompaña aquí en el De Eso Se Trata. Yo les platico, seguramente ustedes ya lo vieron en sus redes sociales, ahorita es hashtag, la astronauta Cristina Koch obtuvo el récord de la mujer que ha pasado más tiempo en el espacio y nuestra compañera Wendy Herrera, estudiante de la Facultad de Comunicación, nos preparó una nota en torno a esta gran mujer. Vamos contigo, Wendy. La astronauta Cristina Koch obtuvo el récord de la mujer que ha pasado más tiempo en el espacio, ya que permaneció 328 días en la Estación Espacial Internacional, tras concluir la expedición 59, 60 y 61. Koch fue seleccionada como candidata astronauta por la NASA en 2013. En 2015 completó su entrenamiento. Partió el 14 de marzo de 2019 y regresó a la Tierra el 6 de febrero de 2020. En su viaje contribuyó a estudios en biología, ciencia, física y desarrollo tecnológico. Hasta el momento realizó 6 caminatas espaciales y pasó 42 horas 15 minutos fuera del laboratorio. De eso se trata. De eso se trata. El invitado. De eso se trata. Ya no les pude platicar al inicio del programa cuáles son los libros que estamos rifando porque nos fuimos directamente con Pepe Flores porque estaba buenísimo el tema y queríamos dedicarle todos los minutos posibles a la exposición de cómo está el tema del espionaje masivo en los teléfonos móviles. Pero ahora sí les cuento que tenemos 3 ejemplares de una novela divertidísima de Rodrigo Durana, se llama Buenas tardes, señorita. El día de ayer vino a dejar estos ejemplares para toda la audiencia del De Eso Se Trata, tanto de tele como de radio. Así es que, pues todos los que quieran esta breve novela, esta es una novelita que la pueden leer en una tarde, es lo que se le llama una noveleta. Y bueno, dice, debido a una negligencia médica, la rutina de un apático profesor de contaduría se ve sacudida por la muerte de su ser más querido. A partir de entonces, las denigrantes condiciones que el profe ha aceptado en su vida le resultan intolerables. Su día a día se vuelve una olla de presión. Con esta tragicómica espiral al infierno, buenos días, señorita.
entra a la colección Cuadernos de Nitro Pez junto con Perro Viejo y Cansado, Gasolina y Apuntes de un escritor malo, desplegando una poética pop muy personal. La vi por la ventana, caminaba por el pasillo de enfrente con un pantalón de mezclilla ajustado, sus contoneadas nalgas cruzaron el cristal empañando mis gafas y me entraron por los ojos para alojarse en mi corazón que latía como un pie de señora nerviosa sentada afuera del consultorio del IMSS. Este es un pequeño fragmento de lo que se incluye en Buenas tardes, señorita, de Rodrigo Durana, altamente recomendable. Así es que nos pueden escribir en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, 22 25 54 6163, también en el Twitter en @RicardoCartas y también obviamente en el Facebook. Ya se encuentra conectada nuestra queridísima amiga, la maestra Dulce María Romero Monroy, vocal ejecutiva de la Junta Distrital número 12. ¿Cómo estás, Dulce? Qué gusto saludarte. Hola, muy buenos días, Ricardo. Un placer estar en tu programa y poder saludar a tu auditorio. No, el gusto es de nosotros, querida Dulce, y qué bueno que te pudiste conectar. Pues cuéntanos, ¿qué novedades, qué convocatorias hay en el Instituto Nacional Electoral? Bueno, a 15 días de que concluya la convocatoria de observadores electorales, hago un exhorto nuevamente a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a fin de que participen en esta convocatoria de observadores electorales. Es muy importante su participación y el seguimiento que le puedan dar al proceso electoral, a la jornada electoral, así como a los cómputos distritales. Sí, es bien importante y además, ya lo comentaba yo hace algunos días, es el momento perfecto en donde la ciudadanía puede estar vigilando, observando, ser parte pues, de todo este proceso que es complejísimo, Dulce. Así es una gran oportunidad para la ciudadanía y para los universitarios, que en algunos será su primera ocasión en que puedan acudir a las urnas, pero también que puedan verificar todos y cada una de las actividades que estamos llevando a cabo. Con ello, darle credibilidad y certeza a este proceso electoral que viene siendo el más grande de la historia. Sí, la verdad es que el más grande de la historia y en condiciones complejas, en medio de una pandemia, pero yo creo que se ha desarrollado todo un protocolo importantísimo, seguro, para que la ciudadanía tenga la certidumbre de ir a emitir su voto y además participar en este tipo de actividades como los observadores electorales. ¿Qué tenemos que hacer, Dulce? ¿Dónde nos podemos inscribir? ¿Dónde hablamos? ¿Escribimos en las redes sociales? Platícanos. Sí, mira, los requisitos que nos establece la normatividad es presentar una solicitud acompañada de 2 fotografías tamaño infantil y de su credencial de elector. Tienen que acudir al Consejo Local o Distrital del Instituto Nacional Electoral correspondiente a su domicilio. Pero también tenemos un portal público en la página observadores.ine.mx. Entonces, tenemos 2 alternativas que ponemos a disposición de la comunidad universitaria y de toda la ciudadanía. Gracias, Dulce. En verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Felicitar, como siempre, a todo el equipo del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues ahí estaremos siempre al pendiente de todas sus convocatorias, de sus actividades. Dulce, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Ricardo. Un placer saludarte y también el que me hayas permitido dirigirme a tu auditorio. Pues ahí están las palabras de la maestra Dulce María Romero Monroy, vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 12, para invitarnos a ser parte del equipo de observadores electorales, pues que ya prácticamente en mes y medio estaremos emitiendo nuestro voto para estas elecciones intermedias, que incluyen posiciones en la Cámara de Diputados a nivel federal,
pero también aquí en Puebla se deciden las presidencias municipales, diputaciones locales, así es que será sin duda alguna una elección muy interesante, compleja en todos sus matices, pero bueno, pues la ciudadanía tiene que estar presente observando, que ese es uno de los principales espíritus de nuestra democracia. Y hablando de democracia y de ese espíritu, les quiero recomendar muchísimo, sobre todo a las mamás, a los papás, que deseen, digamos, introducir a sus hijos chicos a partir de los 10 años hasta los 18, en la adolescencia, a este mundo, el universo de la democracia, es decir, qué significa, no nada más la democracia participativa en torno al voto, sino en este concepto más amplio. También el Instituto Nacional Electoral hizo una aplicación para nuestros teléfonos móviles que se llama Mi Primer Voto. Una aplicación muy interesante porque son trivias, son juegos, son actividades que con eso van aprendiendo las niñas y los niños, adolescentes también, en torno a toda la cultura democrática. Así es que se los recomiendo muchísimo, bájenla, Mi Primer Voto, ustedes la buscan tanto en el Play Store como en la plataforma de Mac para que ustedes puedan tener esa aplicación y por ahí pues indagar, ¿no? También nosotros, los que estamos un poco más creciditos, qué tanto sabemos sobre cultura democrática. Les recuerdo también que tenemos 3 librazos del buen Rodrigo Durana que se llama Buenas tardes, señorita. Es una novela muy buena que desde las primeras líneas te puedes morir de la risa. ¿Y qué les parece si les leo un breve párrafo? Dice: no te mueras, no me hagas esto, por favor, le grité mientras su cuerpo temblaba entre mis manos. Meses atrás se había puesto mal, comenzó a caérsele el pelo, no probaba sus alimentos. La llevé a un consultorio que me habían recomendado en el trabajo. El lugar me pareció bien limpio y el veterinario se veía muy confiable. Al saludar y al despedirse decía: Dios lo bendiga. Además se notaba que era bueno y famoso, pues afuera del cual había 3 motonetas con el rótulo de la veterinaria y el doctor llegaba en un portentoso Porsche blanco. Al verla me dijo que tenía que hacerle algunos estudios. Le cortó pedazos de piel con su bisturí para enviarlos a un laboratorio, cobró 1,000 pesos y me pidió que regresara con ella una semana después, cosa que hice. Al ver los resultados de los análisis me dijo no saber qué tenía, que no se trataba de sarna o alguna afección de la piel, pero que de todas maneras la vacunaría contra dicha enfermedad, pues al igual que el doctor House, tenía que ir descartando posibilidades. La inyectó y mi pobre perrita Chihuahua lloró y recargó su cabecita sobre mi mano. Luego rápidamente subió sobre mis brazos hasta mi cuello. Tráigala la próxima semana. Faltan 7 dosis. Bueno, creo que todo el mundo ha pasado por esa situación. Así es que, bueno, es un pequeño fragmento de Buenas tardes, señorita, de Rodrigo Durana, que está a su disposición. Nos puede escribir al 22 25 54 6163 en el WhatsApp, 22 25 54 6163 en el Twitter, @Ricardo Cartas, y obviamente en el Cara Libro estamos como el De Eso Se Trata. De eso se trata. De eso se trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Saliendo de tu casa después de las noticias y no sales con muy buen humor. Se te cruza una chava con piernas muy hermosas y sientes que te llama el amor. Y las paredes están pintadas todas a tu alrededor. Unas contienen consignas políticas de una organización. Otras denuncian un fraude que en el gobierno existe corrupción. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están escribiendo en este momento.
tanto para participar en la rifa del libro de Rodrigo Durana. Buenas tardes, señorita. Y también recuerden que estamos armando el grupo del De Eso Se Trata, para todos los que quieran compartir sus eventos culturales, presentaciones de libros, conciertos, webinars que de pronto se organizan y necesitan que se difundan, pues vámonos al grupo del De Eso Se Trata, pero pues también compartimos buenos memes, libros electrónicos, cosillas que tienen que ver, pero la principal regla es que ahí ese grupo es de los pocos grupos en el WhatsApp que no está polarizado, es decir, no hay temas políticos, no hay ningún comentario acerca de partidos ni nada de eso, es un tema completamente cultural, así es que esa es una de las reglas del grupo para que podamos participar, así es que si se quieren sumar a este grupo de WhatsApp, nos pueden escribir al 2225-546163 y ahí pasaremos todas las agendas culturales, las actividades de la universidad, actividades que tienen que ver con libros, con ciencia, con cultura, para que usted pueda tener la oferta de lo que se está haciendo pues en el mundo virtual, porque no podemos decir que solamente en Puebla, sino que ahora pues la virtualidad nos da la posibilidad de participar en todas las actividades pues prácticamente del mundo. Así es que es el 2225-546163 y para participar en la rifa de Rodrigo Durana, buenas tardes señorita, también es el mismo número. Ya se encuentra conectado nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya. Cada semana esperamos con mucho gusto su columna para aprender muchísimo sobre la historia de Puebla. Adelante, doctor, ¿cómo está? Buen día. Hola, muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a todo el auditorio y todos los radioescuchas de este programa. Y acá estamos, como todas las semanas, con nuestra columna. Y hoy, justamente el día anterior a la efeméride del 490 aniversario de nuestra ciudad, deberemos hablar y hacer referencia indefectiblemente al tema de la fundación de la ciudad. Un tema verdaderamente importante, fundamental, porque en la historia de nuestra ciudad está presente constantemente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la historia de todos los centros urbanos, en la historia de todas las ciudades, grandes, pequeñas, medianas, el hecho primigenio, el hecho fundamental de la fundación de la ciudad, cobra un peso y una importancia verdaderamente trascendental que va a trascender el tiempo y que va a estar presente a lo largo de la historia y de la vida cotidiana. Y qué mejor hablar de la ciudad de Puebla, en donde el mito, la leyenda y la realidad se conjugan para crear una historia verdaderamente extraordinaria, en donde los ángeles habrían trazado las calles de la ciudad, habrían levantado las campanas de catedral. Y tal es así que hoy la ciudad de Puebla, cuyo nombre originario fue Ciudad de los Ángeles y que con el tiempo quedó plasmado como Puebla de los Ángeles, y hoy Puebla de Zaragoza, sigue teniendo una reminiscencia y una relación directa con Los Ángeles. Y ahí tenemos Los Ángeles de la Catedral, tenemos Los Ángeles del Paso a Desnivel en La Paz, tenemos Los Ángeles en la Fuente de los Frailes, que no eran frailes, sino ángeles vestidos de frailes, pero ángeles. Y Los Ángeles están plasmados también en la cerámica Talavera, en muchas de las iglesias de nuestra ciudad. Pero ¿cuál fue el origen de esta ciudad por la cual nosotros mañana estaríamos conmemorando el 490 aniversario, faltando solamente 10 años para el 5º centenario de nuestra ciudad? Muy pocas ciudades de América tienen la antigüedad de la ciudad de Puebla. Sí, por supuesto, nosotros podemos hacer referencia a la Ciudad de México, a algunas ciudades del Caribe, pero dentro del continente, Puebla fue una de las primeras. No digo la primera, porque Tepeaca fue también anterior a Puebla, o el puerto de Veracruz. Pero, miren, el origen de la ciudad de Puebla se remonta concretamente a un proyecto social que trataba de encontrar una solución al problema del deambular de españoles, colonos que habían venido
posteriormente a la conquista, que no se habían beneficiado con el proceso de la conquista, no habían recibido tierras, no habían recibido encomiendas, es decir, no se les habían encomendado indígenas, y por lo tanto andaban deambulando de un lugar a otro y generaban diversos problemas, siendo uno de los lugares donde transitaban y se quedaban en la ciudad de Tlaxcala. Y es justamente en este espacio, digamos, en la ciudad de Tlaxcala, donde los franciscanos, juntamente con el obispo de Tlaxcala, Fray Julián Garcés, comienzan a plantear, muy preocupados sobre esta situación y la necesidad de Tlaxcala mismo, dentro de su jurisdicción, pero fuera de Tlaxcala, con la finalidad de que ahí se arraiguen, que ahí trabajen y no anden deambulando, porque eso generaba problemas, generaba resquemores, generaba resistencias y afectaban la tarea de evangelización que estaban llevando adelante los franciscanos. Este problema, este planteamiento fue expuesto ante las Cortes, ante el Consejo de Indias, y justamente la reina va a mandatar concretamente a la segunda audiencia, para que busque un lugar idóneo, apropiado para el establecimiento de esta nueva Puebla que se iba a establecer. Y ahí empieza la historia con la llegada de la segunda audiencia en 1533, cuando don Juan de Salmerón, el licenciado don Juan de Salmerón, conjuntamente con el obispo de Tlaxcala y los frailes franciscanos, al frente del cual estaba Fray Toribio de Benavente Motolinía, deciden establecer este asentamiento en el valle de Cuestlacuapan, es decir, el valle de Puebla, en donde no había asentamientos importantes de población indígena, contaba con agua y quedaba equidistante, es decir, estaba en zonas muy cercanas de sectores o de comunidades que podían de alguna manera apoyar a la ciudad de Puebla. La idea original era, por eso digo que formaba parte de un proceso social, de un proyecto social, establecer una ciudad donde sin ningún tipo de aval y no contar con mano de obra indígena, los españoles pudieran trabajar la tierra tal como lo hacían en España, y de esa manera se arraigaban, agarraran querencia, como se decía en la época, y se arraigaran a esta tierra, que no pensaran en regresar a la metrópoli, sino que era necesario que se arraigaran. Les dieron unas condiciones extraordinarias, lo hemos platicado en otras columnas, doctor, ¿no? Las condiciones en cuestión de tierras, financiamiento, pues prácticamente el proyecto social iba muy bien planteado en cuestiones económicas. Claro, es decir, el primer asentamiento, digamos, en la base del Alto, digamos, cerquita de San Francisco, donde hoy hay un centro comercial, en la parte de atrás, donde están las ruinas que se consideran que ahí se dio la primer misa y se estableció el asentamiento de la ciudad, fracasó. Y fracasó porque, digamos, los materiales con que se habían construido las viviendas eran muy endebles, y en temporada de lluvias, digamos, esto fue en abril, para el mes de junio, llegaron las lluvias y una creciente del río San Francisco y del arroyo Xonaca se llevó todo, es decir, quedó en la nada y los primeros habitantes abandonaron todo. Con la finalidad de volver a traer a habitantes, a colonos que se asentaran en la ciudad, se decide trasladar a la otra banda del río, es decir, donde hoy estaría el zócalo de la ciudad, el nuevo asentamiento, que tenía muchísimas mejores condiciones. Pero eso no era suficiente, como tú decías, Ricardo, para que el proyecto triunfara. Era necesario otorgarle una serie de privilegios, una serie de canonjías, una serie de beneficios que verdaderamente fuera atractivo llegar a la ciudad. El 29 de septiembre son 32 familias solamente las que se asientan en este espacio. ¡Qué historia, qué historia!
¿Perdón? Qué historia tan interesante, ¿no? De esas No, 32 familias, interesantísima. ¿qué las movió? Me pongo a pensar llegar en un lugar donde no había prácticamente nada a fundar una ciudad. Vaya, ¿no? Vaya Es, inicio. digamos, yo en ese sentido me pongo a pensar en los conquistadores, en los Claro, colonizadores, y verdaderamente era una verdadera aventura, que podía tener éxito como podía fracasar, como muchos asentamientos en América fracasaron, se trasladaron 3 o 4 veces. No, Puebla, es cierto, tuvo un primer fracaso, pero el segundo asentamiento fue verdaderamente interesante. Primero, eso fue en 1531, 2 años después, cuando apenas había 50 familias en la ciudad, en el nuevo asentamiento, en la nueva Puebla, se le va a otorgar el título de ciudad. Ese mismo año se le va a eximir del pago de impuestos, de alcabala, del mojarifazgo, de tributos, por 30 años. Ninguna ciudad, ni siquiera la Ciudad de México, claro. iba a disponer de estos beneficios. En 1538 se le otorga el escudo de armas. En 1558 se le otorga el título de muy noble y muy leal ciudad de Los Ángeles, y 3 años después como muy noble y muy leal ciudad de Los Ángeles. Ya en 1561 se autoriza que los encomenderos puedan asentarse en la ciudad. Pero eso no es todo, eso no es todo. Y lo digo muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a decir que Puebla estaba ubicado a mitad de camino entre la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. No, eso no es cierto. Bueno, en términos reales, estamos más cerca de la Ciudad de México que de Veracruz, pero cuando se funda la ciudad, el camino no pasaba por Puebla. El camino de México a Veracruz salía por Texcoco, llegaba a los llanos de Apan, de ahí hacia Perote y, digamos, hacia Perote, y de Perote bajaba. Por lo tanto, se va a iniciar una larga lucha del ayuntamiento apoyado por la audiencia, apoyado por el virrey ante la corte, para que se autorice el desvío del camino de los llanos de Apan hacia Atlisco y de Atlisco hacia Puebla. Y eso en 20 años, para 1550, ya se había logrado desviar el camino. Salían por Texcoco, llegaban a la altura de los llanos de Apan, ahí se desviaban hacia Atlisco y ya agarraban el camino, hacia Texmelucan, y de Texmelucan agarraban el camino hacia la ciudad de Puebla, Esperanza, Alcutzingo, y llegaban a Veracruz. Eso fue el éxito fundamental de Puebla, es decir, haber logrado que el camino pasara. ¿Por qué? Porque Puebla se convirtió en una ciudad de tránsito, en un centro comercial, en un centro muy, muy importante. Este sería el punto de partida para poder hablar ya, digamos, y poder entender en mejores condiciones cuáles fueron las bases del éxito de nuestra ciudad. Hasta interesante. Y es el mismo destino de muchas ciudades, ¿no, doctor? Que contamos. Perdón, lo interrumpí, adelante. Es el mismo destino de muchas ciudades. Sí, sí, ¿no? sí, es decir, por favor, donde hay caminos hay bonanza, pero también en cuanto se van los caminos, pues viene el apocalipsis de esas ciudades, ¿no? Lo vimos mucho en los trenes también, ¿no? A eso me quería referir, digamos, los trenes acortan distancia, pero al mismo tiempo la falta de trenes alejan distancia. Claro. Cuando se empiezan a construir los trenes, el tren Puebla-Veracruz, el tren México-Veracruz no pasa por Puebla, pasa concretamente por Apizaco. Por lo tanto, quedaba 30 kilómetros. Y entonces, posteriormente se van a construir 2 ramales, que uno va a ir a Oaxaca y otro va a pasar rumbo a Orizaba, Córdoba, Veracruz. Sí, es cierto, pero los trenes es un elemento muy, muy importante en la historia de cualquier ciudad. Por ejemplo, Izúcar, que queda fuera de los ramales ferroviarios, se empieza a alejar justamente de la actividad comercial y se empieza más a integrar a la zona de Morelos. Pues qué interesante. Podríamos hacer la historia de las ciudades a partir de los caminos, los trenes, las carreteras, y eso define principalmente la vida de las ciudades, ¿no? Sí, por supuesto.
Doctor, pues Este es un muchas tema gracias. para hablarlo mucho tiempo. Sí, porque sí, efectivamente verdaderamente nos da la para problemática- hablar mucho tiempo, pero le agradecemos muchísimo. Entonces, mañana es la conmemoración de la fundación de nuestra La ciudad. conmemoración de la fundación de la ciudad, 490 años, 16 de abril. Uf, así es. Y en 10 años, 500 años. ¿Qué En 10 ciudades, años qué otras tenemos el ciudades, quinto doctor, centenario, que es en un México tema que tienen esa edad? tendríamos que empezar a trabajarlos desde ahora. ¿eh? Desde ahora ponernos a trabajar, a preparar este gran acontecimiento que significó, que fue la fundación de la ciudad de Puebla. Le preguntaba yo, doctor, ¿qué otras ciudades en México podríamos decir que tienen más o menos esa edad? Un poco para tener en cuenta, pues sí, un contraste, un comparativo, doctor. En México nosotros tendríamos Querétaro, digamos, no quiero hablar de Veracruz, porque Veracruz este año cumple el quinto centenario, el puerto, el quinto centenario, fue la Ciudad de México también, digamos, 1521 cumple el quinto centenario de Querétaro, fue en 1533, tenemos la ciudad de Morelia, tenemos la ciudad de Oaxaca o Antequera, es decir, hay varias ciudades, un poquito posterior, 1535, es la ciudad de Guadalajara, pero Guadalajara está fundada dentro de los mismos tiempos, 1 o 2 años después, pero ahí estamos. Ya las ciudades del norte son posteriores, podríamos decir así, ¿no? Claro. Pero es un tema para hablar largo y tendido y seguir profundizando en el análisis sobre la historia de la fundación de cada una de las ciudades del país, porque ahí queda la impronta, ahí queda el elemento fundamental de los cuales sus habitantes se sienten orgullosos de sus orígenes, de cómo llega la Talavera, cómo llegan, digamos, la producción de manufactura, la producción de vidrio, la producción de jabón, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Y bueno, es un pues ahí tema estaremos. Que después podríamos seguir platicando. Claro, claro. Y además, como usted bien lo dijo, empezar ya prácticamente pues todo lo que vamos a preparar para esos 500 años, que es importantísimo. Ya me imagino la cantidad de libros, de artículos, de investigaciones, de congresos que se estarán preparando para ese momento y obviamente tendremos que estar ahí presentes, doctor. Sí. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Cuenya. Le mando un fuerte abrazo. Esperemos estar ahí. Así es, le mando un fuerte Gracias, abrazo. Igualmente. Y le agradezco muchísimo. Nos saludamos la próxima semana. Siempre estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Cuenya sobre Puebla y la historia en sus distintos matices, en sus distintos momentos. Así es que le agradezco muchísimo siempre al doctor Miguel Ángel Cuenya. En otro aspecto, le platico que nuestra universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Dirección General de Desarrollo Internacional, invita a dar seguimiento a las ofertas externas, las cuales son presentadas por universidades extranjeras con las que nuestra universidad tiene convenios. Échenle un ojo en verdad a todos los convenios que tiene nuestra universidad. Sabemos que, bueno, pues en primera instancia es el tema de la lengua, ¿no? Y por eso recurrimos mucho a España o a Latinoamérica, pero también hay que darle un vistazo a lo anglo, al otro lado del charco, para que veamos todas las posibilidades que hay. Y bueno, pues en relación a eso, nuestra compañera Wendy Herrera, compañera aquí de TV UAP y estudiante de la Facultad de Comunicación, nos preparó una breve nota para explicar sobre estos convenios y las posibilidades que hay en nuestra universidad para hacer una estancia, un semestre, una buena experiencia en el extranjero. Vamos contigo, Wendy. La UAP, a través de la Dirección General de Desarrollo Internacional, invita a dar seguimiento a las ofertas externas, las cuales son presentadas por instituciones extranjeras con las que la universidad tiene convenios. Este 15 de abril se llevará a cabo el curso internacional Ustabuca de Colombia, sobre la optimización de la herramienta 9S como efecto de mejoras continuas en las empresas. Enfocado al área económico-administrativa, y pues esto nos lo ofertan nuestros colegas de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga en Colombia.
Es muy interesante, la va a impartir el doctor Octavio Hernández Castorena. Por su parte, el 4 de mayo se llevará a cabo el webinar Transformación Digital y su impacto en la internacionalización y la interculturalidad, donde uno de los panelistas es el doctor Hans de Witt. El doctor Hans de Witt es una persona que ha trabajado con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizando algunos diagnósticos, dándonos muchas pláticas, y es de los grandes másters en aspectos de internacionalización de la educación superior. Y bueno, esto lo van a poder ver, nos lo trae la Universidad Rosario. De eso se trata. De eso se trata. La danza, el teatro, la música, la librería. Esto y más es el Complejo Cultural Universitario. De eso se trata. Regresamos al De Eso Se Trata. Muchas gracias a todas y a todos los que nos están viendo a través del 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, y también en Radio WAP en el 96.9 y obviamente en el 104.3 de FM allá en Chignahuapan. Les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad universitaria de Chignahuapan. Así es que si nos están viendo, mándenos un mensajito en el WhatsApp en el 22 25 54 6163, y también si nos escucha, pues ahí está el Twitter en @RicardoCartas y también en el Facebook de El De Eso Se Trata. Ahí los estamos esperando. Recuerden que estamos rifando 3 novelitas de Rodrigo Durana. Buenas tardes, señorita, se llama la novela, publicada ya hace algunos años en Nitro Press, de Rodrigo Durana, así es que se las recomiendo muchísimo. Márquenos, no es cierto, escríbanos, siempre se me va, escríbanos por favor al 22 25 54 6163. Ya está conectado nuestro queridísimo máster José Antonio de la Rosa. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, ¿tú cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Igualmente, querido amigo, a ver, cuéntanos, agenda del Complejo Cultural Universitario, importantísimo para tener ánimo, para tener un momento, pues, en el interior de nuestras casas con buenos contenidos culturales, amigo. Así es, sí, pues en el Complejo Cultural Universitario continuamos con la programación de CCU en casa, que déjame decirte, Ricardo, que esta semana tenemos la agenda totalmente llena, con decirte que de aquí al domingo vamos a estrenar 11 videos, entonces, por parte de todas nuestras compañías artísticas, por mencionarte algunos. Por ejemplo, ahorita que estamos en el mes de la niña y del niño, este mes de abril tan bonito, recomiendo al rato a las 3 de la tarde a que los niños se conecten y vean lo que es una tuba. Una tuba es un instrumento, el más grande de los metales de nuestra orquesta sinfónica. Entonces eso lo pueden disfrutar a las 3 de la tarde a través del Facebook del Complejo Cultural Universitario, o también disfrutar a las 7 de la noche poesía latinoamericana en movimiento, que en esta ocasión le toca a Argentina por parte de nuestra compañía de danza contemporánea y nuestro bailarín Mauricio Guevara. O también, por mencionarte algo más, un video muy interesante que va a haber el domingo al mediodía de parte del Coro Sinfónico. Se va a estrenar Perfidia. Como sabes, Ricardo, todos los integrantes del Coro Sinfónico WAP se graban desde casa, se mandan los videos, se hace un trabajo, ya está en los últimos detalles de edición para estrenarse ese video a las 12 del día, y también nuestros clásicos conciertos desde casa, el sábado a las 8 de la noche, el tenor Alan Montiel, los trovadores que dejaron huella, y un servidor como cada domingo a las 6 de la tarde, pues cantando en esta una tarde bohemia. Pues eso es algo de lo que tenemos, Ricardo. No te menciono todos los videos porque se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Oye, pero por lo mientras, el de hoy se ve buenísimo, y qué bueno que están dedicándole mucho tiempo al tema de los niños y las niñas. Siento, querido amigo, que en este confinamiento, pues, son los más afectadas, ¿no? Imagínate estar en esa edad donde lo principal es estar, pues, revolcándose, golpeándose, jugando luchitas, lo que sea, echando relajo. Híjole, y este confinamiento sí nos pega muy feo, ¿no, amigo?
Sí, así es. Por eso invitamos a los papás o los niños, ya sabemos que los niños ya saben más de tecnología que los papás, que visiten el Facebook del Complejo Cultural Universitario. Por ejemplo, el día de ayer se estrenó un video buenísimo que fomenta la lectura por parte de la compañía titular de teatro que se llama En Búsqueda de la Felicidad. E invitamos a que exploren el muro del Complejo Cultural Universitario y van a encontrar contenido de nuestras 5 compañías artísticas, música, danza, nuestro ballet folclórico, nuestra compañía titular de teatro, estas explicaciones maravillosas que están haciendo los músicos de la Orquesta Sinfónica para que puedan ver de cerca las niñas y los niños un violín, una tuba, un trombón, un clarinete, muchísimos instrumentos de manera individual. Entonces, el contenido que ofrecemos en el Complejo Cultural Universitario es muy valioso. Pues maravilloso, maravilloso. Ahí estaremos siempre muy atentos. ¿Dónde podemos ver la cartelera? Directamente Sí. En la página de Facebook del CCU, ¿verdad? Del Facebook del CCU, @CCU-UAP, nos encuentran como Complejo Cultural Universitario, o si quieren conocer más información del Complejo Cultural Universitario, horarios de librería, etcétera, pueden visitar nuestra página web www.complejocultural.uap.mx. Pero en el Facebook del complejo y nuestras redes sociales @CCU-UAP se concentra toda la información de CCU en casa. Maravilloso, pues ahí estaremos siempre muy atentos y agradecerles también públicamente al Complejo Cultural Universitario, a cada una de las compañías, a ti también muchísimo, pues que nos compartan estos contenidos para llevarlos a la televisión. Eso es muy importante porque sabemos que desafortunadamente pues no todo el mundo tiene internet, ¿no? En realidad, si nosotros observamos detenidamente, hay un sector muy amplio que no tiene acceso a las redes, al Wi-Fi, a los planes, y es importante llevarlo, democratizar, seguir extendiendo, que esa es una de las principales funciones de nuestra universidad, Toño. Así es, ¿no? Pues también muchas gracias el apoyo, Ricardo, pues de tomar en cuenta a nuestras 5 compañías artísticas. También nos han apoyado grabando a los actores, actrices de nuestra compañía titular de teatro y estas cápsulas maravillosas que están saliendo en TV WAP. Pues es un trabajo en equipo de toda nuestra universidad. Así es, esa es la palabra clave, querido Toño, un trabajo en equipo y con un fin en común. Te mando un fuerte abrazo y felicidades a todas y a todos los que trabajan en el Complejo Cultural Universitario. Gracias, pues nos vemos en CCU en casa a través de @CCUWAP y ahora también a través de TV WAP. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. El territorio del nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. De eso se trata. Queridísimo Juan Carlos Canales, qué bueno que ya estás conectado y que podemos hablar largo y tendido sobre uno de nuestros temas predilectos, que es Octavio Paz. Así es, Ricardo, buenos días, buen día a todo tu auditorio. Fíjate que con motivo del seminario que doy en la Facultad de Filosofía y Letras sobre Octavio Paz, hemos estado revisando el arco y la lira. Y verdaderamente me pareció importante hacer una serie de observaciones muy generales sobre este libro, que sin duda es una de las grandes obras ensayísticas del siglo XX, tanto a nivel hispánico como a nivel mundial. Entonces, desde luego, no se trata de una reseña de un libro nuevo, fue editado originalmente en 1956 y luego reeditado con cambios importantes en 1967, pero sí creo que es una obra que, independientemente de la especialidad de cada uno de nosotros, es una obra que hay que invitar a leer. Para mí, El arco y la lira, junto al Deslinde de don Alfonso Reyes, sigue siendo el esfuerzo más abarcador y completo realizado en el mundo hispánico
para dar cuenta del fenómeno poético desde distintas perspectivas y los puntos de contacto de este fenómeno con otras experiencias humanas, lo religioso y el amor fundamentalmente, pero siempre privilegiando la especificidad de lo poético. Desde luego, El Deslinde y El arco y la lira son dos libros totalmente distintos. Desde el título del libro de Alfonso Reyes, podemos ver ya la impronta aristotélica y desde luego la impronta fenomenológica a la que también se va a acercar Octavio Paz, pero desde distintas perspectivas. Don Alfonso Reyes, en El Deslinde, hace un trabajo eminentemente racional, teórico, y por el contrario, Octavio Paz parte de su propia experiencia como poeta, ¿sí? En ese sentido, hay que marcar la diferencia, aunque ambos abrevan de alguna manera en el problema de la fenomenología. Por un lado, Alfonso Reyes, la irreductibilidad del fenómeno literario y poético, y aunque también intenta ese análisis sobre la especificidad, Octavio Paz va más a la propia experiencia poética. En ese sentido, Octavio Paz se aparta de Husserl y abreva fundamentalmente en Heidegger en tres dimensiones: la relación primigenia entre el lenguaje y el hombre, el problema de la temporalidad del ser. Recordemos que la obra quizá más importante de Heidegger es El ser y el tiempo, es decir, el ser no se puede pensar al margen de la temporalidad, y un tema que es central a lo largo de todo el pensamiento occidental es la relación entre verdad y poesía. Aunque en este punto es específica la relación entre verdad y poesía, pensemos que los grandes problemas planteados en torno al lenguaje desde Platón es precisamente la relación entre verdad y lenguaje, y es un tema que corre hasta nuestros días. El libro de Octavio Paz intenta dar respuesta a tres preguntas fundamentales. ¿Hay un decir poético irreductible a otro decir? ¿Qué dicen los poemas? ¿Cómo se comunican los poemas? Esas tres preguntas son las que van a estructurar el libro en esas tres partes, claro, como está realizado. Para Octavio Paz, los rasgos particulares del poema son el lenguaje, el ritmo y la imagen. ¿Qué importancia? Me voy a centrar en el tema del ritmo. Para Octavio Paz, el ritmo no solo tiene un nexo con lo sagrado, sino que es lo que determina una posición particular del poema respecto a la propia historia. Es decir, sin desconocer la temporalidad, la historicidad del poema, el poema se posiciona de un modo distinto frente al desarrollo racional de la propia historia. Y desde luego, el otro punto fundamental es la imagen. ¿Qué es la imagen? Bueno, la imagen es el centro de la condición analógica del propio poema. La segunda parte de este libro se centra en la experiencia poética y su relación con otras experiencias humanas, poniendo en el centro que el poema nos abre hacia la otredad. Pensemos que Octavio Paz es un pensador marcado por el problema de la otredad, tanto a nivel depredador
gran parte de su poesía gira en torno al problema del otro, como en torno a toda su teorización sobre la literatura, la historia y la política. Entonces constituye el tema de la otredad un centro fundamental en la obra, en el arco y la lira, pero que va a conectar con la experiencia de lo sagrado y al mismo tiempo el amor. ¿Sí? Para Octavio Paz, el amor es la revelación esencial de la otredad. Y la última parte es la compleja relación entre poesía e historia, que te digo, para Octavio Paz, sin desconocer el problema de la historicidad de la poesía, intenta plantearse otro problema con el desarrollo de la temporalidad. Y desde luego una cuarta parte, que es también muy interesante, es el diálogo con el surrealismo a partir del problema de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es también otra de las preguntas que ha marcado al pensamiento occidental. Podemos ver el tema de la inspiración ya en Platón, el problema del contacto de lo sagrado con el hombre en Platón, hasta Husserl, que sin duda vuelve a plantear el problema de esa otredad y que se liga a la inspiración. Finalmente se preguntaba Borges, ¿qué lleva a un hombre a escribir, a encerrarse y a escribir? La inspiración proviene de una fuente externa al hombre, es el inconsciente el que provoca la inspiración, como pensaban los surrealistas. Entonces, es uno de los capítulos, el tema de la inspiración, más importantes. Y como dijera Maurice Blanchot, el gran escritor francés, en un texto se plantea que escribir es hacerse transparente a los demás y un misterio ante sí mismo. Qué maravilla, Entonces, qué el maravilla. misterio de la... ¿La puedes repetir, Sí, Juan Carlos, por favor? Sí, escribir consiste en hacerse transparente a los demás y un misterio ante sí mismo. Uf, De tremendo. Maurice Blanchot. Bueno, sin duda alguna, Maurice Blanchot es una de las figuras del siglo XX, no solo en el ámbito de la literatura, en el ámbito de la filosofía. Pensemos la importancia que tiene el propio Blanchot en Foucault y en todo el desarrollo de la filosofía francesa después de los 50, ¿sí? Entonces, sí, es un autor muy, muy interesante, Maurice Blanchot, ¿no? Oye, Entonces, no te quise interrumpir, Juan Carlos, porque me gusta mucho cómo expones, cómo comentas los libros, pero la verdad es que mientras te escuchaba, recordé muchísimo mis tiempos de estudiante de lingüística y literatura hispánica, precisamente cuando estaba yo leyendo El Arco y la Lira, y el primer sentimiento que tuve es, carajo, ¿por qué no lo leí antes? ¿No? Porque de pronto siempre estamos hablando de Octavio Paz, pero de pronto ya no lo leemos, ¿no? Ni lo analizamos, y lo peor de todo es que tampoco hacemos el ejercicio de relectura, y es una pieza fundamental para entender pues, prácticamente la cultura occidental, Juan Carlos. por supuesto, mira, bueno, ¿por qué no leemos Octavio Paz? Porque hay muchos prejuicios sobre Octavio Paz, ¿no? Prejuicios ideológicos que emborronan su obra. Y en el caso de este libro, Ricardo, es un libro difícil, es un libro que exige porque está lleno de información, camina de un punto a otro, entonces se hace un texto complejo de leer que requiere disciplina, pero que desde luego es un texto fascinante, ¿sí? Si tú piensas que se reeditó en 1967
hace más de 60 años. Octavio Paz lo escribe a los 40. Claro. Es un libro erudito, lleno de sensibilidad, de intuiciones, de una inteligencia maravillosa. Sí, desgraciadamente también hay un tema que son las modas literarias y que dejamos de leer muchas cosas. Por ejemplo, a mis estudiantes siempre les recomiendo leer a Bachelard, toda la poética de Bachelard, ¿no? Que ya no se lee en las universidades, cuando es fundamental. No digamos a Blanchot, no digamos de luego toda la tradición clásica. Se van imponiendo modas y dejamos de leer, desgraciadamente. Pero yo he insistido mucho en la facultad que debería de haber seminarios permanentes, sobre todo en nuestro colegio de lingüística y literatura, por ejemplo, un seminario permanente sobre Cervantes o sobre Góngora, ¿sí? Claro. Sobre el propio Octavio Paz, y no los hay, ¿no? Claro. Entonces me parecería un tema de reflexión importante que haya seminarios permanentes en los que revisemos las grandes figuras, en nuestro caso de la literatura, pero también en el Colegio de Filosofía tendría que haber un seminario permanente sobre Husserl, no sé si lo haya, ¿no? Pues sí. O en antropología sobre Levi-Strauss, ¿no? Claro. Pues sí, hay muchos temas ahí pendientes, pero qué bueno que retomaste esta lectura, que bueno, regularmente a veces nos vamos con las novedades y no retomamos esas lecturas que de pronto pues nos formaron y tiene tiempo que no las retomamos. Yo voy a leer, aunque sea algunos fragmentos, mis subrayados de estudiante este fin de semana, querido Juan Carlos. Qué bueno, y ojalá que también nuestro público se aventure, porque es una aventura, un libro es una aventura, sí. ¿No? Y en este caso es una gran aventura este libro de Octavio Paz, y se arriesgue a leerlo pese a las dificultades y a los retos que nos plantea leerlo. Así es, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo, en verdad, esta exposición, esta relectura que hiciste del Arco y la Lira de Octavio Paz. Y yo les recomiendo muchísimo que le echen un ojito a la revista Leer en Bicicleta. Es un clásico de nuestra universidad en publicaciones. Y nuestro compañero Isaac Hernández hizo una breve nota sobre esta maravillosa revista que nos empuja a ser buenos lectores. La revista Leer en Bicicleta, editada por la UAP, se ha consolidado como uno de los más importantes proyectos de animación a la lectura y creación de lectores. La revista es única en su diseño sugestivo y moderno. Plasma entre sus páginas, desde 1998, textos punzantes, lúcidos e incómodos de toda la playa de escritores, poetas, filósofos y creadores consagrados de la ciencia, las artes, la literatura. Platón, Newton, Sor Juana Inés de la Cruz, Mark Twain, Víctor Hugo, Julio Verne, Milán Kundera, Virginia Woolf, Juan José Arriola, José Luis Borges, los podrás encontrar en sus páginas. Me gusta mucho leer en bicicleta y es muy bueno ahora poderla tener en línea, ahora con esta pandemia, que estamos pasando dificultades tal vez para tener contacto con otros, pero es muy bueno que ahora la podamos seguir en línea. Pues realmente es una revista que me gusta mucho porque, bueno, la he leído desde la prepa y abordan temas muy interesantes. O sea, por ejemplo, ahorita estoy viendo esta que es un tema como de historia de la moda, que es algo que a mí me encanta y me apasiona. Y ahorita pues no tenerla en físico duele, pero está padrísimo que podamos leerla ya en línea. Su creador, el director, el maestro Hugo Diego, nos dice que el Leer en Bicicleta es una revista de libros, pero no es una revista literaria, tampoco es una revista de ciencia ni de arte. Aunque publica en sus páginas escritas científicos y artistas, la intención es compartir textos escritos hace 1000 años o publicados el mes pasado. Nada humano me es ajeno, escribió Teresio, y pretende seguir sus pasos. El universo de conocimiento que se encuentra en los libros es tan amplio que necesariamente esa diversidad se ve reflejada en la propuesta que hace Leer en Bicicleta, ahora en su versión online.
De eso se trata. De eso se trata. La entrevista. De eso se trata. Último llamado para participar en la rifa del día de hoy. Buenas tardes, señorita, de Rodrigo Durana. Una novela divertidísima y además muy cortita que se la puede echar usted en el microbús o mientras espera en el centro comercial, viendo entre comercial y comercial, el de eso se trata. Comercial, entre corte y corte, ¿no? Aquí no hay comerciales. Esa es una errata que debo de corregir. Bueno, así es que todos los que quieran participar en esta rifa nos pueden escribir al 2225-546163, 2225-546163, también en el Twitter @Ricardo Cartas y en el Facebook en el de Eso se trata. Ahí nos pueden escribir y con mucho gusto las anotamos en la rifa del día de hoy. Se encuentra con nosotros ya conectado José Antonio, no es cierto, nos encuentra el doctor Renato García. Renato, ¿cómo estás? Perdón, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Renato. ¿Cómo estás? Perdón, lo que pasa es que tengo aquí un pequeño problema con mis cables. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Pues a ver, cuéntanos. Tenemos ahí el encuentro de lingüística formal en México. Cuéntanos cómo va a estar este evento. Así es, bueno, estamos organizando aquí este año en la Facultad de Filosofía y Letras, en concreto en el Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica. Estamos organizando el segundo encuentro de lingüística formal en México, que el año pasado, por cierto, fue organizado por los colegas del Colegio de México, y este año nos corresponde a nosotros hacer la organización. Y bueno, el encuentro tiene pues principalmente un objetivo académico, en términos de que es sí un objetivo un encuentro que está dirigido a investigadores, investigadoras que trabajen a algún aspecto de la gramática, bueno, del análisis lingüístico, desde las llamadas perspectivas formales de la lingüística, pero también tiene un objetivo de difusión, en tanto que también busca que estudiantes de, por supuesto, lingüística y literatura en particular, pero no restringido a ellos, sino también áreas afines, puedan acercarse a, digamos, estudios contemporáneos sobre gramática y lingüística formal. Oye, doctor Renato, cuéntanos un poquito cuáles son las líneas, digamos, los grandes temas que se van a discutir en este encuentro de lingüística formal próximamente. Sí, estamos trabajando principalmente, bueno, la lingüística para estudiar su objeto de estudio, que es la lengua, en resumen, pues se divide en áreas, ¿no? En fonética y fonología, que son los sonidos de las lenguas humanas; morfología, que son la forma de las palabras; sintaxis, que es el orden de las palabras; semántica y pragmática, que tiene que ver con el significado y el uso que damos al lenguaje. Entonces, este encuentro pretende cubrir todas estas áreas de estudio de la gramática. Digamos, el plus o lo que es diferente con respecto a otros encuentros es que debe tener una perspectiva, el análisis propuesto debe tener una perspectiva formal. En general, para que se den una idea, si alguna vez alguien ha estudiado algo de lingüística, bueno, tú mismo saliste del colegio. Claro. Alguna vez han escuchado a Noam Chomsky, quien es muy conocido como fundador de la gramática generativa, pues en general la gramática formal es como toda la continuación de los estudios que se han hecho a partir de las propuestas iniciales de Noam Chomsky. Entonces, en lingüística, como en la mayoría de las ciencias, pues no todos hacen lo mismo y no todos tienen los mismos compromisos teóricos, vamos a decir así. Hay una parte de la gramática que tiene un compromiso teórico con la gramática generativa, con la gramática formal, y entonces esto es lo que estamos tratando de enfatizar en este encuentro, que es en ese sentido único en México. Somos una minoría muy
una minoría, digamos. Muy bien. Oye, a ver, entonces, ¿me puedes dar las fechas, las coordenadas, querido Renato? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se cierra el límite para recibir las propuestas? Mira, el límite para recibir las propuestas es hoy. 15 de abril de 2021. Okay. Pero son los abstracts, ¿no? Sí, son los abstracts y bueno, todavía tenemos que hacer justamente hoy tenemos que hacer una valoración con el comité organizador. Veremos si hacemos alguna prórroga. Okay. Es probable, no lo sé todavía, no lo puedo adelantar, pero espero que sí. 15 de abril, fecha límite para recepción de propuestas. La notificación de los dictámenes para las propuestas aceptadas será para el 1 de junio de 2021. Y el encuentro, como tal, se va a llevar a cabo del 8 al 10 de septiembre de manera virtual a través de las plataformas que para el efecto nos facilite la Facultad de Filosofía y Letras. Y también esperamos, va a ocurrir una transmisión en vivo para quienes quieran seguirlo, pero no puedan, digamos, comprometerse con entrar, ya sabes, a la plataforma y demás. Podrán seguirlo en alguno también de los canales de la Facultad de Filosofía y Letras. Renato, pues te agradezco muchísimo. Vamos a estar en contacto a través de las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras para seguir este encuentro de lingüística formal en México. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Y así llegamos al final del programa el día de hoy. Les recuerdo que se rifó Buenas tardes, señorita, de Rodrigo Durana, y los ganadores son Tony Eiji, bueno, así se anotó en el Facebook. Vamos a mandarle un mensajito para que nos dé su nombre real. También Margarita Esteban y Gloria Monfil son los ganadores y las ganadoras de este librazo de Rodrigo Durana. Buenas tardes, señorita. Así es que pueden pasar por él de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche aquí en las nuevas instalaciones de Radio y TV BOAP en el Complejo Cultural Universitario. Solamente deben de traer una identificación y con muchísimo gusto les hacemos entrega de sus libros a todas y a todas. Nos vemos el día de mañana. Tenemos cita en punto de las 8:30 de la mañana. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Lunes a viernes, 8:30 horas. 96.9 FM.